masclista hagin hagut de conviure constantment amb l'agressor. Aquest augment de la violència es va veure reflectit en el número de trucades que teníem a la línia 900 900 120 d'atenció a la violència masclista a Catalunya. A dia d'avui podem dir ja que en els mesos on més trucades s'han rebut, que va ser abril, maig i juny, coincidint amb el confinament més estricte i amb la primera desescalada, gairebé es van doblar les trucades rebudes al mateix període de l'any anterior. I vam rebre gairebé 4.000 trucades a Catalunya durant aquests 3 mesos. Per poder assegurar l'atenció a totes les dones, des de l'Institut Català de les Dones es va enfortir el servei que ofereix el telèfon d'assistència amb més professionals a l'altra banda del telèfon, perquè era el servei de més fàcil accés i que permetia un accés en qualsevol moment del dia. I també el vam complementar amb una opció de WhatsApp que posés a les dones en contacte directe amb els professionals, que són advocades, psicòlogues, metgesses o treballadores socials que hi ha darrere d'aquest telèfon. També es va augmentar la partida dels ajuntaments perquè poguessin contractar més hores de juristes i psicòlogues als serveis propis dels ajuntaments, dels consells comarcals i també del propi Institut Català de les Dones. A més del problema de la convivència permanent i forçada d'aquesta mobilitat reduïda, tots dos desencadenants d'episodis violents, també ens vam trobar amb la dificultat de les víctimes per accedir a la xarxa, tant als professionals com també a la xarxa de suport d'amics o de familiars. I per això vam desenvolupar també diverses campanyes, com la d'establiment segur, en què els establiments que estaven oberts durant el confinament, com farmàcies o negocis d'alimentació, penjaven un cartell informant a la clientela de la possibilitat de trucar al telèfon d'atenció a les víctimes o al telèfon d'emergències des del seu establiment. Durant tot el període de confinament, de desescalada i d'estat d'alarma, ha estat clau també l'activació de forma immediata de mecanismes de coordinació amb tots els agents implicats a fi de donar la millor resposta a l'emergència. Tot això ha estat possible gràcies a aquesta coordinació i feina feta des de les diferents institucions que intervenen als serveis d'atenció a les dones i també les entitats especialitzades. I ja per acabar, m'agradaria dir-vos que és un plaer poder assistir a jornades com la d'avui, perquè si volem avançar cap a un futur més igualitari, és d'imperiosa necessitat que visibilitzem les experiències viscudes durant aquests mesos, des dels serveis, des de les entitats, les associacions o des dels col·lectius feministes, per compartir bones pràctiques i trobar-nos en els reptes de futur que ens queden per encarar, perquè juntes és l'única manera d'avançar. Per això us vull donar les gràcies a totes i tots per fer possible aquesta jornada i pel vostre esforç constant i espero que aquest espai de debat d'avui ens ajudi a avançar cap a aquest futur i a imaginar un món diferent, un món més just, més igualitari i més feminista. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, Laura. Para nosotros, desde la Cooperación Catalana, es un placer poder trabajar desde la cooperación con los otros departamentos del Gobierno de Cataluña y hacer este trabajo tan transversal. Para acabar la ronda de presentaciones, le solicitamos a la secretaria de Acción Exterior y de la Unión Europea del Gobierno de Cataluña, Elisabet Nebreda, que nos dirija unas palabras. Elisabet, sisplau. Moltes gràcies, Manel. Moltes gràcies, companys de la Direcció General de Cooperació, per haver organitzat aquest acte i per convidar-m'hi. I deixeu-me dir que és un plaer compartir avui aquesta inauguració amb la Laura Martínez, la presidenta de l'Institut Català de les Dones. Moltes gràcies també a tots i cadascun de vosaltres que us heu connectat avui des de diferents llocs del planeta a aquest webinar que inaugura el cicle de conferències sobre Covid-19 i cooperació, Covid-19 i gènere, què hem après i com construïm un futur més igualitari, on volem facilitar l'anàlisi i la reflexió de la mà de les 5 persones expertes que ens acompanyen i a qui aprofito també per agrair que hagin acceptat participar-hi i compartir amb nosaltres els seus anàlisis, les seves reflexions. Facilitar l'anàlisi i reflexió, deia, de l'impacte de la Covid-19 en perspectiva de gènere, abordar les conseqüències de la pandèmia sobre els drets de les dones i recollir les lliçons apreses de cara a futures emergències. D'aquí 2 dies, exactament, farà un any que l'Organització Mundial de la Salut declarava la Covid-19 com a pandèmia.
Des de llavors, els governs i administracions d'arreu del món hem treballat a contrarrellotge per adoptar mesures i estratègies encaminades a controlar la seva propagació i els terribles efectes que comporta. Ho hem repetit moltes vegades. No es tracta només d'una crisi sanitària, sinó que es tracta, sobretot, d'una crisi humanitària, amb greus conseqüències socials i econòmiques que ha exposat i ampliat les desigualtats existents a nivell mundial, des de la salut i l'economia fins a la seguretat i la protecció social. Aquesta múltiple dimensió de la crisi ha tingut especialment un fort impacte de gènere, perquè ha situat les cures al centre i les dones a la primera línia de lluita contra la malaltia. De la mateixa manera, la pandèmia també ha exacerbat desigualtats sistèmiques. Les dones pateixen una major precarització i pobresa social que s'ha accentuat amb la pandèmia i també ha augmentat el risc de violència de gènere i altres tipus de violència contra les dones derivada de la situació de confinament i el distanciament social. De fet, segons les dades de ONU Dones, de UN Women, en els 12 mesos previs a la pandèmia, 243 milions de noies i dones a tot el món d'entre 15 i 49 anys havien patit violència física i sexual a mans de les seves parelles i durant la pandèmia el que ens indiquen les primeres dades que van sorgint i que es comencen a mostrar, la violència contra les dones i nenes s'ha incrementat i intensificat, ja que la limitació durant la pandèmia, evidentment, ja que la limitació de la llibertat de moviment i de l'accés als serveis de suport ha fet que moltes dones s'hagin vist confinades amb els seus agressors, com apuntava la Laura. Igualment, com també ha dit la Laura, en el cas de Catalunya, diversos informes indiquen que les trucades a telèfons d'assistència contra violència masclista, a la policia i els serveis d'acollida i d'emergències estan augmentant durant el brot de coronavirus. A països com Brasil, Alemanya, Canadà, Xile, Líban, Espanya, Mèxic, Regne Unit, Estats Units, a tot arreu, les autoritats governamentals activistes pels drets de les dones i organitzacions de la societat civil assenyalen un creixement de les denúncies de violència masclista durant la crisi i una major demanda de refugis d'emergència. En altres casos, però, les denúncies, les trucades i l'ús de serveis han estat silenciades, ja que les dones no tenen l'opció de sortir de casa o accedir a ajuda en línia o telefònica. És per tot això que cal conjurar-nos per treballar en el marc d'una agenda pública feminista i que ens encamini en aquesta dècada d'acció dels objectius de desenvolupament sostenible a aconseguir els reptes als que com a govern, en aquest cas parlo com a govern de la Generalitat de Catalunya, ens hem compromès. Des de l'inici de la pandèmia, la Generalitat ha dut a terme una tasca de recerca i sistematització d'informació que ha permès posar en marxa un projecte al voltant del binomi Covid-19 i cooperació al desenvolupament. Volem reforçar la política pública de cooperació i la contribució de Catalunya al desenvolupament global en el marc d'una política exterior feminista. Fer-ho en aquests moments en què la Covid-19, com deia, ha posat de manifest la fragilitat i la vulnerabilitat de totes les societats, la interdependència entre elles i el fort impacte que ha tingut sobre els drets de les dones, és més necessari que mai. En aquest marc han sorgit diverses iniciatives que es poden anar complementant al llarg d'aquest any, com aquest cicle de 5 webinars que avui comencem sobre Covid i cooperació, així com el procés participatiu sobre sistemes de cura i ODS per generar coneixement expert i propostes de millora sobre les polítiques públiques de cura i conciliació. Un acte que vam organitzar des del Departament amb la cooperació del CATS, del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible, la Secretaria de Transparència i Govern Obert, l'Agència de Cooperació i el Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, conjuntament amb l'Institut Català de les Dones i la Direcció General d'Igualtat. Com sabeu, tenim molta feina a fer encara per enderrocar les estructures patriarcals que ens oprimeixen, però us ben asseguro que des del govern seguirem lluitant i posant tots els mitjans necessaris per acabar amb elles, com acabarem també amb la Covid. Ho deia al principi, ens necessitem a totes i tots, perquè serà impossible
construir una societat justa si no formem i eduquem les properes generacions en el respecte, en la igualtat i en la defensa dels drets humans. Entenem que aquesta és una lluita compartida, transversal i universal, a la que som hereves de tantes dones i homes que abans de nosaltres s'han sacrificat per aconseguir els drets que avui s'estan posant de nou en entredit. Creiem que nosaltres no defallirem perquè no és una qüestió només de que sigui el nostre deure o la nostra obligació, sinó que és una qüestió de justícia. Acabo ja, només desitjant-vos que tingueu una bona i constructiva discussió en aquest primer seminari d'un cicle que estic convençudíssima que serà fructífer a l'intercanvi d'idees i debat. Moltes gràcies. Gràcies, Eli. Moltes gràcies, Eli. Sense més introduccions, entrem en aquest debat. El moderarà la Sandra Sotelo d'Oxfam Intermón, però que tindrà entre nosaltres amb aquest debat el Richard, a la Rupa, a la Bombo, Luciana i Laura. Ens fa moltíssima il·lusió des de la cooperació catalana, tanta gent connectada al nord, al sud, a l'est i a l'oest per poder junts veure com aquesta Covid, com aquesta pandèmia està afectant els programes de cooperació i què n'aprenem perquè la normalitat d'abans no hi volem tornar-hi i un món millor sabem que és possible. Sandra, sense més introducció, et passo la paraula perquè moderis aquesta taula amb aquestes 5 personalitats. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Manel, i moltes gràcies a la Direcció General per generar aquest espai d'encontre i de debat i de proposta de recomanacions de políticas, como decían las compañeras. Voy a hablar en castellano o en español a lo largo del seminario, siendo un seminario internacional. Como decía el director, esta es la primera mesa de una serie de sesiones donde se va a analizar desde diferentes ópticas los desafíos y oportunidades también que el COVID nos brinda en este momento. Esto es súper interesante para realmente cultivar las capacidades de adaptación y de transformación en un mundo que nos brinda estos desafíos, ¿no? En este sentido, la posibilidad de generar estos espacios de debate y de recopilar análisis con expertos y expertas desde diferentes sectores profesionales es fundamental para inspirar nuevos abordajes a las estrategias y medidas que hemos de ir tomando, siempre desde un enfoque de género y en este caso específicamente de justicia de género, con un enfoque de derechos. Entonces, ayer celebrábamos el Día Internacional de las Mujeres en plural, así con toda su diversidad, y bueno, no es casualidad obviamente entonces que el ciclo se inicie con un análisis del impacto que la COVID ha tenido en las relaciones de poder, en las relaciones de género, en cómo la COVID ha exacerbado desigualdades estructurales existentes y qué nos dicen estos hechos, qué nos dicen estas cifras, qué cambios se nos presentan críticos a partir de ahora. Esto es lo que vamos a hablar con las 5 ponentes que tenemos hoy con nosotras, para que os hagáis una idea un poco de la estructura que hemos diseñado. Vamos a hacer una foto inicial con observaciones que nuestros panelistas han observado en el marco de la pandemia en cuanto al impacto social con perspectiva de género que ellos han estado manejando. De ahí vamos a hacer un zoom in, un foco hacia qué ha sucedido en los espacios privados que durante el confinamiento han devenido pues, los microsistemas donde se han
desvelado y revelado esas desigualdades y esas inequidades. Y después vamos a hacer un zoom in en lo que es el espacio público de toma de decisiones, en la representación, en las medidas tomadas y en los impactos de esas medidas. Para acabar con un recorrido sobre las oportunidades que hemos podido observar e identificar juntas de cara a poder brindarlas y levantarlas para que los diferentes actores implicados puedan tenerlas en cuenta. Un recordatorio a las personas que nos están siguiendo: el chat está abierto a partir de ya para que podáis plantear las preguntas que queráis. Se van a ir recogiendo a partir de ahora y los últimos 30 minutos aproximadamente vamos a traerlas de nuevo a la mesa para poder responderlas a través de los 5 ponentes. Os los presento. Los 5 ponentes con los que vamos a estar charlando hoy son Rupa Dutt. No sé si tenemos una slide para ver rápidamente sus perfiles. Aquí les tenemos. Está Rupa Dutt, que nos sigue desde Estados Unidos. Ella es doctora y directora ejecutiva y cofundadora de Women in Global Health, fundada en 2015, muy comprometida en integrar puestos de liderazgo en la sanidad mundial. Y la organización actualmente cuenta con más de 24 sedes en más de 90 países, con más de 35.000 seguidores, y es asesora también de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos con nosotros a Richard Bacete, que es antropólogo e investigador social, especializado en género, masculinidades y feminismos, consultor independiente, educador, investigador y activista. Colabora junto con Promundo, una organización muy reconocida con el trabajo de nuevas masculinidades y estudios que han realizado sobre hombres y igualdad de género en España, además de colaborar en programas institucionales en el País Vasco. Tenemos a Bombo Bondir, presidenta de la Red de Migración, Género y Desarrollo, activista, feminista y decolonial y defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres africanas subsaharianas. Ha trabajado en Senegal, en España, en la enseñanza, en la organización de arte y cuidado, en la promoción de la autonomía de las mujeres, y es facilitadora cultural, además de formadora con un enfoque de género en todo lo que es el ámbito de derechos humanos. Tenemos a Luciana, no la veo entre las imágenes. Ella es periodista, escritora y activista especializada en género, columnista de varios medios, en la radio, ha escrito un montón de libros, entre los cuales Sextéame, Amor y Sexo en la Era de las Mujeres Deseantes, La Revolución de las Hijas. La podéis encontrar fácilmente en las redes. Ha ganado el premio Lola Mora a la trayectoria y tiene una mención de honor en los premios Estímulos de TEA. Y tenemos también con nosotras a Laura Target. Ella es directora del informe insignia de ONU Mujeres llamado Progress of the World's Women, el progreso de las mujeres en el mundo, y es coordinadora y cofundadora de la Red Feminista en las Naciones Unidas. Ha trabajado dirigiendo importantes iniciativas de investigación y se maneja muy bien con todos los datos que van a informar a los objetivos de promoción de la organización, empoderando a sociedad civil y gobiernos para estos cambios. Bienvenidas y bienvenido. Es para mí un lujo contar con todos vosotros en esta mesa. Yo querría empezar quizás planteando una foto de inicio, como un shot para que podamos compartir con nuestra audiencia un poco desde vuestros sectores profesionales y también desde vuestra experiencia personal, cuáles han sido lo que más os ha sorprendido o lo que habéis reafirmado en el marco de esta pandemia en cuanto al impacto social con dimensión de género que hemos vivido, ¿no? Cada uno
he dicho también sectores profesionales y también experiencia personal, porque creo que aquí se cruzan y más en el marco de esta pandemia. Así que yo os haría un tour de tablo, una rueda de la mesa para explicar un poco estos, en grandes rasgos, lo más chocante, lo más chocante que habéis experimentado. Y a partir de ahí vamos a hacer estos zoom-ins en las diferentes esferas, ¿no?, de la vida. Así que os paso la palabra unos 3 o 5 minutos para tener esta imagen y después continuamos. No sé quién quiere iniciar. No sé, Luciana, ¿quieres empezar? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es un gran gusto para mí. Quiero agradecer muy brevemente a la Cooperación de Barcelona. He tenido muchas experiencias a través de Oxfam especialmente, y sí quiero decir que creo que los lazos que hemos podido hacer pre-pandemia, tanto con España como en América Latina, impulsadas y la ayuda a poder hacer puentes, fue importante para que estemos menos solas en esta pandemia. Obviamente lo que más nos impacta es como la vuelta al hogar de las mujeres, los confinamientos, aunque tengan también una perspectiva sanitaria de la necesidad de cuidar a otros y a otras, y significan un retroceso para las mujeres y las diversidades sexuales. De eso ya no hay ningún lugar a dudas. Como no solo tenemos que seguir peleando por igualdad, sino que se ha retrocedido en la igualdad, como las calles son un lugar, la vía pública, la calle, la protesta social son un lugar de las mujeres, que cuando salimos de la posibilidad de protestar y estamos recluidas en nuestro hogar, baja los derechos y baja la voz pública de las mujeres, ¿no? No es, o sea, cuando hay problemas vuelve a ponerse el protagonismo en la voz de los varones como los que tienen las soluciones, y se apaga la voz pública de las mujeres. Para ser sintética, sí creo que digamos que la voz de las mujeres no surge sola, entonces que la cooperación, los presupuestos públicos y de la cooperación tienen que estar para que la voz de las mujeres tenga relevancia, que si por una situación sanitaria real tenemos que dejar la calle, lo tenemos que hacer, pero que claramente ya vemos signos de que la represión del Estado tiene como intención callar la voz y los cuerpos de las mujeres, y que claramente sí, los feminismos junto con otros movimientos antirracistas y ambientalistas son la gran oposición al monopolio económico, que es el verdadero poder real en el mundo. Lo volvemos a ver con la distribución de las vacunas en el mundo, donde el primer mundo se queda con el 70% y en el tercer mundo nos estamos peleando por lo poquito que nos han dejado. Y el movimiento político, que no solamente tiene que ver con una agenda de género, o sea, con cuidados, con violencia y con salud sexual, sino con ser un movimiento político de oposición al establishment del poder económico, es el feminismo. Por eso es tan necesario que se apoye esta agenda, y no solo por las demandas concretas, sino porque significa una resistencia política organizada. Muchas gracias, Luciana. Vamos a poder ir a un poco más en profundidad a algunos de estos temas. Gracias por la síntesis. Paso la palabra a Rupa. ¿Quieres compartir con nosotros estos primeros highlights de tu experiencia? Yes, thank you, everyone. It is really great to join all of you. And again, thank you to the government of Catalonia in hosting this dialogue on gender and COVID-19. I will be speaking today from the vantage point of two roles. I'm a practicing physician here in Washington, D.C., an internal medicine doctor that has taken care of COVID-19 patients, but also I am the executive director of a growing global movement, Women in Global Health. A lot has happened this past year, and a lot of it has not surprised me, but there are many things that have surprised me, or at least disturbed me significantly. The World Health Organization and other expert bodies have warned us for years that we had to be ready for a global pandemic. I recall being at a UN meeting just months before in New York City, where a global report was launched exactly warning us that there could be a global pandemic. And months later, to find myself in Geneva at the World Health Organization as governments debated about whether there was a true health emergency or a pandemic, what it looked like, I am surprised and shocked that governments were not ready for this global pandemic. We have experienced SARS,
MERS, Ebola, pandemics are coming more rapidly than ever before. I was not surprised by the pandemic, but I was surprised that so many of the well-resourced countries with strong health systems did not take decisive action early on when the warning signs were clear. And I was also horrified that in many countries, they did not protect the most vulnerable populations, especially our older people in residential care, but also the most marginalized communities, often migrants, people of color. In the United States, it's mainly been Black, Indigenous, and Latinx people that have suffered higher rates of COVID-19 and as well as mortality. I was not surprised that although men have a higher mortality rate in all age groups, women and girls have suffered the worst secondary impacts. Women are the social shock absorbers. We know this in a crisis, in families, communities, and societies. Women are the ones that are social shock absorbers. Women have also borne the increased burden of unpaid work at home as schools were closed, and women have been the first to lose their jobs and livelihoods. And again, it is girls in the poorest families who have been taken out of schools and forced into early marriages when families needed one less mouth to feed. The lost hopes and dreams of those girls can never be recovered. I was distressed, but not surprised to see how COVID-19 has exposed the deep inequalities within and between countries, including gender and racial equality. As a physician in the United States, I have seen how COVID-19 has disproportionately impacted Black and Latinx populations, especially those in frontline occupations, essential jobs, overcrowded housing, and with poor health. I was not surprised to see gender inequities in health and care workforce weaken in response to the pandemic. The gendered structural weaknesses in the health and care workforce were well documented. Women in Global Health outlined in a World Health Organization report in 2019 called Delivered by Women, Led by Men. It is already known that women health and care workers are clustered into lower jobs, low paid sectors, often subject to violence and sexual harassment, underrepresented in leadership. And for those that aren't aware, particularly women make up 70% of the health and care workforce, but they only hold 25% of senior decision-making numbers. Large numbers of women have been underpaid and unpaid, many exposed to infection, inadequate PPE designed for male bodies. And we also know, looking at COVID-19 decision-making, we've looked at 115 national COVID-19 task forces and found that 85% of them had majority male membership. And while we have been campaigning for 5 years for gender parity, I admit I'm still surprised to see that we're not using the expertise and talent of women, especially in this pandemic. As I come to my final points here, when women are marginalized in leadership decisions and they're ignored the realities of women's lives, and that leads lasting harm and death. Let me give 3 examples. Pregnancy does not stop for pandemics, but 1/3 of countries in the WHO survey reported disruptions to maternity services in the pandemic. Didn't matter whether you were in West Africa or in high resource country in Europe, women were being told to give birth at home. This is not a surprise because we've seen increased number of maternal deaths and unsafe abortions in previous pandemics. We should know better and plan better. Similarly, women make up majority of the health and care workforce. Again, I've mentioned that PPE is often designed to fit for male bodies, but we know women are the majority. We need to design PPE that fits the bodily functions designed for women. I've spent long hours in PPE and know how uncomfortable and undignified they can be for women. My final example is in the pandemic lockdown, policies imposed, as mentioned by other speakers, has been leading to increased gender-based violence. Many women and children are locked down with abusive men. And home is not necessarily a safe place for women. Women have died because decision makers got this wrong. We need to ask who made these gender blind decisions and ask how they will be accountable for them as a result and how we will make change. Now, what always surprises me is the amazing resilience of women. And on a positive note, I'd like to say I've been inspired by the women in our own network who have reached across borders, shared information, expertise, connected through technology such as WhatsApp, as others have mentioned, and simply got on with a job. They were building resilience in their communities, even though it was dangerous, against all expectations, continuing to sacrifice themselves, physical and mental health. And women continued, as I said, to be shock absorbers. Women are not born with a self-sacrificing gene. We need to break that gender norm. The women working on COVID-19 frontlines now are
often underpaid, unprotected, feel a great sense of pride, but they're exhausted, they're mentally distressed. We should never underestimate this terrible toll on these women. This pandemic has to break with the past. 2021 is a year of Beijing Generation Equality Forums. We have an opportunity to resolve, to speed up and progress on gender equality and women's rights and commit to a new social contract for women in the health and care sector. Thank you. Muchas gracias, Rupa, por todo este relato de ejemplos, de sorpresas y de reafirmaciones que planteas. Vamos a ir después en detalle en algunos de estos aspectos que has apuntado. Ahora le quiero pasar la palabra a Bombo Mdir. Gracias, Bombo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Doy las gracias a la agencia de invitarme para poder compartir espacio con mis colegas que están aquí, donde hoy aportamos lo que sentimos, pero también aprendemos de los demás, ¿no? Lo que pasa. Yo ahora mismo pienso a mi país, que es Senegal, que estamos en una situación difícil y esa situación lo voy a relacionar mucho con el colonialismo que no nos dejan de guiar, de que el tema de la pandemia, por ejemplo, hemos seguido a Francia, que es un país desarrollado con todas sus competencias, sus posibilidades, poniendo el mismo rol, la misma posibilidad en un país que realmente las personas viven de día a día, ven a vender, ven a hacer sus cosas, y esto es una cosa para mí que es de verdad una cosa muy colonizador que seguimos viviendo, y yo cuando hablo desde mi punto de vista mujeres, ya podéis entender de dónde quiero hablar, ¿no? Si hablo desde mi ámbito de las mujeres migradas, negras, que mi compañera le había dicho, hemos sido siempre las invisibles dentro de los invisibles. Si, por ejemplo, las mujeres autóctonas ya tienen el techo de cristal, nosotros tenemos un techo de torre muy grande que no nos dejan avanzar, ¿no? Imaginéis esta situación de que las mujeres autóctonas perdieron sus trabajos, lo reducieron sus trabajos, y dentro de esto las mujeres migradas, sobre todo las negras, tenían unos trabajos muy mal pagados, pero que eran esenciales porque se necesitaba. Mujeres que trabajaban sin contrato y que cuando le dijeron de quedarse a su casa es como vete tú a morir porque allí no hay nada que te voy a apoyar, y que las instituciones tampoco no habían sido preparadas, como lo que dijo, ¿no? La ropa, ¿cómo es posible que hubo un aviso antes de que habrá una pandemia y que los países desarrollo, los países que se dice democráticos, no han podido en su agenda política, es una agenda sanitaria de decir, nosotros tomamos las precauciones, mecanismo para frenar eso no ha sido posible. Pero también, ¿cuántos daños ha hecho realmente el racismo dentro de esta pandemia? ¿Cuánto racismo? Cuando nosotros, aparte de que yo hablaré de racismo, que es racismo de tú a tú, pero también el racismo institucional por la ley la ley de extranjería, que somos más de 600.000 personas que están en el Estado español, que no podemos tener la famosa documentación para poder sentirnos como personas y trabajar dignamente, tener un salario dignamente para poder responder a las necesidades de nuestra familia, de nuestros hijos. Eso también es una cosa muy difícil que también hemos vivido dentro de la pandemia. Si vemos, por ejemplo, en Cataluña, donde vivo, la última cosa que pasó es la nave que se ha quemado con personas dentro, y luego es las personas que se quedan por la calle para no tener dónde ir. Todo eso son situaciones que había personas que trabajaban, pero esas personas no tenían posibilidades de alquilar una habitación, un piso, estaban obligados a ocupar una nave en condiciones infrahumanas, de los cuales también cuando llegó el tema de la pandemia se ha notado claramente de verdad lo que todo eso ha pasado. Yo creo que en España ahora mismo tenemos 250.000 personas de trabajadores de trabajadores de hogares, y la mayoría no tienen documentación y viven en una situación difícil, viven en habitaciones que no tienen ni ventanas. Ya puedes imaginar, ¿no? Sí. Hola. Te escuchamos, Bombo. Sí, vale. Llevo, por ejemplo, nuestras compañeras trabajadoras de lugares que son trabajadores que
sin ellos no tiraremos adelante. Pero también puede hablar, por ejemplo, el tema de los hombres. Aquí me gustaría hablar el tema de las mujeres porque es lo que nos toca hablar, pero no podemos dejar también el tema de los hombres. Los trabajadores del campo en Lleida, que no podían tener dónde dormir y dormían por la calle porque por una situación racismo puro y duro, nadie no les quería alquilar alojamiento para poder estar en condiciones dignas, en condiciones de protección de sanitaria, porque la pandemia es una cosa, cuando tú me dices confínate, es que me tengo que confinar en un lugar. Si yo ahora en un lugar ni me lo pueden facilitar por la razón solamente de mi género o de mi procedencia, todo eso se relaciona con racismo y que nos han afectado bastante. Las mujeres que sufren violaciones física, mental dentro de sus casas. En el caso, por ejemplo, de las mujeres africanas, que no nos solemos, por ejemplo, ir fuera por costumbre o sí, va, llego a vienen en la casa con estas personas, con dificultades, los niños no acompañados que también se quedaron por la calle cuando cumplieron los 18 años, porque la administración, por la ley de extranjería, no los admiten, que ellos pues son personas antes de nada, no están acompañados por sus padres, por sus progenituras y al final se quedan por la calle. Todo eso son cosas realmente que nosotros hemos sufrido en esta pandemia. Por eso he pensado de que realmente la administración deberá, ha dicho antes la Sandra, de que tenemos que poner una agenda política donde podemos evaluar, pero también hacer un diagnóstico puro y duro, escuchar a las mujeres de sus propias voces para que puedan explicar lo que le están pasando, porque ellas sí que deben hablar sin intermediarios, porque lo que han sufrido ellas mismas. Por eso creo que yo me gustaría enfocar más cosas, pero voy a dejar aquí las cosas parado, pero quiero que descolonizamos el poder, el saber, lo tenemos que descolonizar, porque si no lo descolonizamos, no podemos llegar a la comunidad de vida, a la comunidad humana que nos cuidamos entre todos para poder salir de esta situación de pandemia muy difícil. Gracias. Muchísimas gracias, Bombo, y creo que levantas la necesidad de un enfoque interseccional a lo que son las relaciones de poder. Cuando hablamos de género, hablamos de relaciones de poder, de dinámicas de poder, y el enfoque interseccional claramente nos permite ir a esas intersecciones que tú levantas y que son absolutamente claves. También vamos a poder ver algunos de estos aspectos más en profundidad en el marco de las preguntas que vamos a plantear después, pero quería pasarle la palabra a Richard ahora, para también escuchar desde su lado cómo ha sido su experiencia y su perspectiva desde su lugar profesional también. Gracias, Richard. Hola, buena tarde, Arratsaldeon, good afternoon. Pues muchísimas gracias por pensar que tengo algo interesante que compartir, pues escuchando a Bombo, a Luciana, al resto de compañeras. Pues me doy cuenta que sobre todo me fascina escucharos y aprender de vuestra experiencia y con vosotras. Y no lo digo por agradar el oído a nadie, pero es que me parece absolutamente fantástico. Ahora me he quedado impactado, ¿no? por la perspectiva interseccional. Cuando le pones rostro, voz y pasión, como ha hecho Bombo, pues es lo que iba a decir yo tiene mucho sentido, pero bueno, voy a intentar centrarme, ¿no? en mi idea. Lo primero, el agradecimiento, ¿no? Si algo yo creo que he aprendido en estos meses, ¿no? el impacto que ha generado en mi experiencia vital y en mi vida profesional, la pandemia ha sido reconocer la vulnerabilidad. Yo creo que se han puesto encima de la mesa algunos ingredientes que son fundamentales para cuestionar los modelos tóxicos de masculinidad. El modelo patriarcal que ha sido dominante en la masculinidad hegemónica en las últimas décadas. Yo creo que hemos encontrado en la pandemia algunos elementos bien interesantes para ponerlo en cuestión, de construirlo y tratar de sumar nuevas voces, nuevos brazos y nuevas almas, también de hombres, en favor de la igualdad. Si queréis lo podemos profundizar más sobre estos aspectos. Os adelanto que soy un optimista patológico, lo sé, pero a mí me lleva
me lleva a la acción pensar, como afirmaba Arundhati Roy, ¿no? Hace poquito, la escritora y activista india, ¿no? En una entrevista que le hicieron en el Financial Times, ¿no? Decía que históricamente las pandemias han forzado a los humanos a romper con el pasado, ¿no? Esa idea de imaginar que podemos romper con aquello que nos ha impactado de una forma negativa y que ha impactado de una forma tan brutal, especialmente a las mujeres, ¿no? O sea, esa posibilidad que existe de romper con el pasado, pero también la utopía política, que la podemos poner en la agenda, de imaginar un nuevo mundo, ¿no? Esta pandemia, decía Arundhati Roy, no es diferente a las demás, y ella la veía como una puerta, y es más, la veía como una autopista entre este mundo y el siguiente, ¿no? El que tenemos que construir entre todos y todas, ¿no? Decía el sabio pedagogo Paulo Freire, ¿no? Que nadie se libera solo, nadie se libera sola, nos liberamos en comunidad. Nos necesitamos, así como el sexismo se transmite y se reproduce en relaciones de género, donde prima la superioridad masculina y los privilegios y los dividendos patriarcales para los hombres. La construcción de ese mundo que deseamos, que anhelamos y que soñamos pasa necesariamente por un nuevo pacto de humanidad entre mujeres y hombres, ¿no? Ahora mismo, antes lo comentaba con las compañeras de la Generalitat, muchísimas gracias por haberme invitado, pero tengo que agradecer para que yo pueda estar aquí, porque es uno de los grandes aprendizajes para mí de la pandemia, ¿no? El carácter vulnerable y la altricialidad del ser humano, ¿no? Esa idea de que somos absoluta, radical, biopsicosocialmente dependientes de las demás personas, y que cualquier elemento que incide o que daña a otras personas indirectamente nos está dañando a nosotros y a nosotras, ¿no? Esa altricialidad de que para que yo pueda estar aquí, pues mi pareja, Paloma, va a tener que ir a recoger a mis 3 criaturas, a una de ellas a casa de unos amigos, a otra de ellas a casa de otros amigos. Es decir, ahora mismo están Roberto, Irene, Hugo y Erika haciendo posible que yo esté aquí compartiendo este momento, ¿no? O sea, el reconocer que no podemos solas, que no podemos estar en el ámbito productivo, en el ámbito público, sin que haya alguien que cuide, y que ese aspecto fundamental del sostenimiento de la vida y del cuidado no ha estado gestionado ni propuesto de una forma democrática, ni de una forma satisfactoria, fundamentalmente para las mujeres que habéis tenido que asumirlo. Y si realmente apostamos por esa convivencia del sueño, de la utopía, pero también del anhelo y del derecho a vivir en un mundo más justo, ese mundo tiene que ser equitativo, ¿no? Para mí ha sido fundamental fantasear, ¿no? Y esa idea, ¿no? De que por primera vez en la historia conocida de la humanidad, millones de hombres en todo el mundo han estado de forma masiva en sus casas. Si nos tuviéramos que haber pensado de alguna manera en una fantasía feminista, es decir, ¿cómo podríamos hacer para que los hombres estuvieran al menos un mes, dos meses en el entorno donde se producen y se reproducen los cuidados, para que conozcan lo que supone, para que dimensionen en esa escuela de la vida que también ha sido el confinamiento, todos los trabajos, toda la tecnología, todas las preocupaciones, todas las ocupaciones que se necesitan para sostener la vida. Yo creo que dentro de la complejidad de la situación que hemos estado viviendo, una de las oportunidades están ahí, en el impacto que ha podido tener en un sector que puede ser significativo de los hombres, dimensionar y reconocer los trabajos reproductivos que han venido desarrollando fundamentalmente las mujeres. Yo creo que esa es una oportunidad. Es una oportunidad al lado de un aspecto terrible, ¿no? Del incremento de los datos de la violencia. Pero claro, el mundo pandemia y el mundo pospandemia tienen que ver con el mundo del que ya veníamos. Entonces, claro, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué habíamos hecho hasta este momento cuando la violencia machista, cuando la violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres? Las violencias masculinas son un problema de los hombres que sufren las consecuencias las mujeres. Pues es una estrategia de dominación de los hombres. Luego, para prevenir la violencia, está claro que es absolutamente fundamental seguir incidiendo desde el feminismo en las calles, pero también desde el feminismo institucional, desde los recursos públicos, desde las legislaciones, seguir trabajando por el empoderamiento de las mujeres, pero es que no está el problema de la violencia. El problema de la violencia está en los hombres, y esto implica necesariamente hacer un giro epistemológico, hacer un giro
político y empezar a problematizar la reproducción y la construcción de identidades masculinas que son supremacistas. Y hay otro elemento que es también que a mí me parece fundamental, sobre el que tenemos que empezar a pensar, que el problema de la sobrecarga de las mujeres, el sobreesfuerzo, las dobles, las triples jornadas que tienen que realizar en la inmensa mayoría de los hogares del mundo las mujeres, no es un problema tampoco de las mujeres. El problema está en la falta de implicación de los varones de los hombres en la reproducción de la vida. Luego, si no hicimos antes de la pandemia una problematización de la construcción de reproducción exitosa de las masculinidades tóxicas, en la pandemia hemos tenido los resultados que hemos tenido, y el mundo post-pandemia pues seguirá siendo pues un mundo profundamente desigual. Y ya para cerrar esta primera parte, yo creo que quería compartir con vosotras y con vosotros, que me emociona muchísimo eso, que haya gente de tantos lugares del mundo, ¿no? Esto es la magia, ¿no? que nos permiten estas tecnologías, ¿no? La parte luminosa. Yo creo que tenemos como dos noticias, ¿no? Una que te la quiero plantear, y si queréis luego la podríamos debatir, que es la mala noticia, ¿no? Siempre es mejor empezar como por la mala noticia, ¿no? Esa idea de que la igualdad real entre hombres y mujeres no será posible sin el cambio, la implicación y la transformación de los hombres adultos, de los chicos jóvenes y de los niños. Claro, esto nos vuelve a plantear un problema, ¿no? Podemos decir, bueno, y otra vez tenéis que ser los hombres el centro de todo. Ves que somos el centro de la generación de estos problemas, ¿no? Claro, y no soy yo que lo estoy diciendo, sino fue una de las conclusiones del convenio de Estambul, firmado, entre otros, por el gobierno español. Es decir, tenemos que implicar a los hombres, tenemos que implicar a los chicos, tenemos que implicar a los niños. ¿Qué hicimos hasta ahora para implicar a los varones? ¿Qué estamos haciendo y qué estamos dispuestas y dispuestos a hacer? Y bueno, si queréis os doy la buena noticia, y con esto, si os parece, termino. En mi experiencia de trabajo con hombres de más de 20 años, estoy percibiendo en los últimos 5 años, pero muy especialmente desde la pandemia, una necesidad imperiosa de los hombres de encontrar el camino de la transformación, de encontrar referentes, de sentir realmente que cuando vamos a trabajar en un ámbito profundamente masculinizado, por mucho que se resistan muchos de los hombres cuando iniciamos ese trabajo, la inmensa mayoría de ellos tienen muchísimas ganas y muchísima necesidad de salir de la caja de la masculinidad. El problema es que la mayoría de ellos todavía no lo saben. Muchas gracias, Richard, por las buenas noticias, por las malas noticias y por tu análisis y experiencias. Para acabar este bloque de primera foto de contexto desde vuestras miradas, así acabar de tener esta imagen poliédrica, le paso la palabra rápidamente a Laura. Me comentan, por favor, no habléis tan rapidísimamente a los que necesitáis traductor, por favor, pero gracias. Laura, adelante. Thank you very much, Sandra, and thanks so much for this opportunity to be here with this excellent panel and the speakers that have already laid out so clearly what the challenges are from a gender perspective. I mean, I think feminists have long said that crises are never gender neutral because women and men, you know, start off in unequal places in the economy and in society. And so therefore crises also tend to have an unequal impact on women and men. I think we've already heard a lot about those differential impacts. It's something that we've been working on at UN Women for the past year, analyzing data, collecting new data, bringing together the best data and research to identify the gendered impacts. And I don't think I need to go over them again in terms of domestic violence, the upsurge that we're seeing, the fact that women are 70% of the global health workforce, and Rupa has already said very clearly the challenges that they face. The issue of women's jobs and livelihoods and unemployment. Women have been losing their jobs at a much faster rate globally than men have, because they're concentrated in segments of the economy that have been, you know, very subject to lockdown, such as retail, hospitality, domestic work, and so on.
And as a result of all of these gendered impacts, our research shows that 47 million more women will be pushed into extreme poverty in 2021, which is really a kind of heartbreaking reversal of decades of progress on reducing extreme poverty. The other thing that we've been looking at is what are governments doing in response to the pandemic from a gender perspective, and how well do the policy responses match up to this gendered impact. We have collected a huge amount of data working with UNDP on a global COVID-19 response tracker, tracking the policy response and analysing that from a gender perspective to see what our country's doing, what our government's doing to respond. And I think overall what we see is actually a relatively large number of countries, around 150, have taken some measures on to address violence against women, which is really heartening because it's been such a huge problem. Many of these measures are quite small scale, so they might be things like improving hotlines, ensuring women's access to shelters through additional funding, ensuring that the courts continue to operate and so on. But these are really, really important measures. Only about a third of countries have included the issue of addressing violence against women in their overall COVID response plans. So we would want to see more of that to recognize how central this issue is to the overall response to COVID. But you know, the response on violence has I think been a sort of a bright spot. Because when you look at the response in terms of social protection, the jobs response and so on, we see that very few of the measures that governments have taken are aimed at supporting women's economic security. And that's a real concern given the harsh impact of the pandemic on women's livelihoods. So only around 13% of the measures that governments have implemented on social protection and jobs are gender responsive. So that's obviously a very small proportion of the total. The other point that I wanted to raise, which has already been raised, is the issue of care. And I think feminists have been raising the issue of the care economy for many decades now. And as Richard has highlighted, it's an economy where women are overrepresented, both in terms of the unpaid care work they do to look after children and older people in homes, but they're also overrepresented in the paid care economy as well. And I think more than any other crisis, the COVID crisis has really exposed the care economy and the crisis of care that so many of our economies and societies face. So one of the things that we've been looking at is to what extent has the policy response addressed the care crisis. And we found that only 1 in 3, about a third of governments have put in place any policies at all to address the issue of unpaid care. So, I mean, as we look to the future, I think a number of people have spoken about the possibility of using this crisis as a way to, do things differently, to learn from our mistakes. UN Women, I think, would really like to see this issue of care being made central to the recovery and the efforts to build back better. So whether that's in terms of, significantly bolstering the investment in care services, in childcare and elder care services, which have this incredible kind of triple benefit in a way. So you're investing, you're supporting women's unpaid care work, which boosts their economic autonomy, their possibility of going into the labour force and getting decent paid work. You're investing in children's capacities with high quality childcare. And you're also creating new sources of decent work in the care sector. So I think making these investments in a caring economy, ensuring that the care workforce, which is overwhelmingly women, whether that's in social care or healthcare,
is valued and supported and recognized. We think these areas have real potential in our efforts to build back better from a gender perspective and to create a fairer world for everybody. So I'll leave it there for now. Muchas gracias, Laura. Creo que hemos estado tocando temas que ya hacen parte del bloque en el que queríamos hacer un zoom in, que es lo que pasa en los hogares, ¿no? ¿Qué pasa en cuanto a la división de tareas, especialmente de tareas de cuidados? Habéis tocado temas de la violencia que hemos visto aumentada. Quizás valdría la pena una reflexión sobre, ¿no? Se habla de que la violencia ha aumentado por cuestiones de disminución de la movilidad, ¿no? Personas que han estado conviviendo con sus agresores, pero más allá de estas explicaciones que podemos darnos, alguna reflexión sobre las causas subyacentes de estas violencias que tienen que ver con la violencia física, sexual, psicológica, pero también la violencia que tiene que ver con la atribución y desproporcionada de toda esta asignación de tareas de cuidados, ¿no? Entonces, no sé si vale la pena hacer una última reflexión en torno a estas causas subyacentes y, sobre todo, si queremos mirar o si queremos plantear, más allá de algunas de las medidas que ya planteaba Laura, ¿no? Medidas gubernamentales sobre cómo apoyar a las familias para que este trabajo de cuidados pueda ser asumido de forma equitable y de forma razonable, justa, y también las medidas que ha habido en cuanto a asistencia, respuesta a la violencia, pero no sé si vale la pena quizás una reflexión sobre esas causas subyacentes, más allá de las explicaciones que podemos dar o de las medidas que podemos pedir a algunos gobiernos. Os paso la palabra para ir un poco en este zoom in de hogares y después vamos a mirar más fuera de la esfera del hogar. Bombo había pedido la palabra, no sé si quieres ir ahora y después sentiros libres de pedir la mano, sabiendo que vamos bastante tarde respecto a la hora inicial y que vamos a tener que speed up. Sí, mira, primero yo quería decir algo respecto a lo que dice Richard, de que el problema es más de lo que pensamos realmente, ¿no? El problema no es solamente el problema de los hombres y de las mujeres, el problema es más cuando se habla de racismo, cuando se habla de la ley de extranjería, cuando se habla realmente de la posición y la agenda política de España respecto a la inmigración, que es como si no lo tienen a día. Eso también son factores que han afectado bastante. Por ejemplo, España ratificó el tema del racismo en la ONU, que nadie no puede ser discriminada, pero nosotros seguimos juntándonos el dedo de que somos portadores de enfermedades. Fíjate cómo África en los medios de comunicación sale que solamente es enfermedades, cosas malas. Eso también lo vivo. Me pongo como mujer africana negra por mi color y que cómo me ha afectado a mí y a mi comunidad, ¿no? Ese problema de la pandemia y que cuando vuelvo a casa muchas veces tengo miedo de cómo vuelvo a casa, con quién me encuentro, porque a mí me ven como portadora de enfermedad. Los medios de comunicaciones también no ayudan mucho en todo lo que pasa con esta pandemia respecto a las mujeres migradas. Eso es una cosa muy difícil de concebir y que lo tenemos. España no puede mirar a otro lado, sino tenemos que enfrentar esa situación y hablarlo. Y el otro es lo que dijo la Laura, ¿no? La Laura dijo una cosa muy importante. Las mujeres que viven la violencia, en la ley de extranjería pueden pedir una residencia de 5 años. Pero ¿cuánto tarda para conseguir esa residencia? ¿Cuáles son los mecanismos de urgencia que han puesto cuando uno se siente en esa situación? Las mujeres que no aportan nada en casa también
es una otra afectación económica que tienen estas mujeres. Por eso yo creo que buscar una alternativa, por ejemplo, como la tontine, que es una práctica africana, que le estamos llevando nosotros, por ejemplo, desde Barcelona, ayudando conjuntamente, personalmente a las mujeres, porque podemos buscar poner un medio, una alternativa donde el Estado debía estar para poder satisfacer a que estas mujeres, las tontines africanas, están poniendo medios para que se utilizan las mujeres para poder sobrevivir. Porque la aportación económica, la independencia económica de estas mujeres en el periodo de la pandemia se ha sufrido bastante. Y nosotros valoramos mucho esta libertad económica, porque es lo que nos permite de ser libres, es lo que nos permite de no pedir al agresor de que queremos que nos da, que no vamos a tener choque de que para que no me das y que me tienes que dar, nos luchamos. Entonces, el tema de buscar mecanismo económica paralela y también económica que el Estado tiene que decir, tenemos que ayudar a estas personas, tiene que ser algo primordial, pero de rapidez, no de que cómo lo presentamos, sino que es una cosa de urgencia, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer de esta manera. Y yo como feminista descolonial, creo que las mujeres, como los hombres, tenemos responsabilidades. Los hombres no son nuestros enemigos, al contrario, somos partnerios. Y de estos partnerios, los hombres tienen que saber, yo desde mi punto de vista estoy hablando como feminista descolonial, ¿no? Que los hombres también con el colonialismo le han colonizado en su mente de decirlo, tú no tienes que hacer nada, que no tiene que hacer es ella. ¿Vale? Entonces, esto también los hombres lo tienen que saber y acompañarnos en ese trabajo. No podemos trabajar solamente mujer aparte, hombre aparte. No, debemos trabajar juntamente. Es la misma mirada que también digo al feminismo que está aquí, occidentales, que nos ven a nosotros, que nosotros no sabemos nada, que nos tenemos que acoger. No, nos tenemos que acogernos. Nos tenemos que ver que esta realidad es una cosa multilateral, que todos tenemos el mismo problema cuando hay esta pandemia, que ha mostrado que no hay ni color ni origen, sino es una afectación sanitaria que ha tocado a todo el mundo, buscar una manera de trabajar. ¿Qué queremos? Queremos zonas libres de violencia, pero todo violencia, no solamente violencia de enfermedad, pero también de racismo, del fascismo, del odio, que me está dando a mí afectación, amenazas en mi propia vida. ¿Vale? Y debemos trabajar juntos, eso lo dijo, pero también debemos saber una cosa, como africana, el cuidado comunitario, que Europa tiene una mirada muy diferente de lo que es la comunidad. En África vivimos en comunidad. Yo si estoy enferma, es toda mi comunidad que está enferma. Esta mirada lo tenemos que imponer aquí en Occidente y que vemos que la comunidad debemos trabajar conjuntamente para salvar la vida humana. Gracias. Gracias, Bombo. Laura, ¿tienes la mano raised? Thanks so much. I just wanted to reinforce what Bombo has said about the connection between women's economic autonomy and their sort of vulnerability to different forms of violence. In 2019, we published a report called Families in a Progress of the World's Women, Families in a Changing World. And in that report, we looked at the issue of migration and when women migrate to different countries, whether for work or to join a family member. And what we find is that discriminatory migration laws and regulations often put women migrants in a very weak position. They may be dependent on their husbands or their partners or other family members for their migration status. Which then means that it's very difficult for them to leave, a violent situation or to ask for help. And in some cases, the regulations explicitly exclude migrant women from access to public services. So I just really wanted to reinforce that. And I think one of the things that we've been calling for in terms of the COVID response is for governments to increase cash transfers and other welfare supports directed specifically at women and their families. And I think as well as all of the
excellent work that needs to be done working with men and with communities and so on to change social norms and attitudes and so on. I do think that this link between women's economic autonomy and the issue of violence against women is a really important one to emphasize. Thank you. Yeah, thank you very much, Laura. And querría que pasáramos al segundo bloque mirando al espacio público donde hemos visto como, aunque las mujeres estaban de forma masiva ocupando lugares tanto en el espacio sanitario como en los hogares, posiciones en la atención sanitaria y social, en cambio hemos visto una ausencia en los espacios de toma de decisiones y sobre todo una ausencia de perspectivas, muchas veces de perspectivas de género y perspectivas interseccionales en las medidas que se han llevado a cabo, ¿no? Esto no es nuevo y no nos sorprende a ninguna, pero quizás le quería pasar a Rupa esta pregunta, ella que está como realmente implicada directamente en fomentar y en empujar y en influenciar para que haya una representación representativa, valga la redundancia, ¿no? En estos espacios, tanto en sistemas de salud, pero podemos extrapolarlo a cualquier otro mecanismo de toma de decisión y de poder. Sí, Rupa, adelante. Sandra, I'm happy to chime in on this one. Particularly at Women in Global Health, we are very committed to making sure that women are at the decision-making table, especially in the health sector. 1 year ago, when the pandemic started, Women in Global Health alarmed immediately that there was an underrepresentation of women in COVID-19 task force and expert media commentaries. And to put an example of like the solution we did is that we partnered with an organization called Women of Color Advancing Peace and Security. And we launched a list of 100 women experts from all around the world and crowdsourced, examples of here are women that should be part of your national task teams, global task teams, and also be included in media interviews. And that's available on our website, Operation 50/50. It was used by the New York Times as well, and many other mainstream journalists use this as a way to, again, start citing and quoting women a lot more. But we also need to do is confront the myth that there aren't enough qualified women in health emergencies or in women just general and expertise. Too often Women in Global Health has heard, well, we don't know where the women are. We don't see the experts. And actually they're all around. So I would really challenge all of us to also look at this gap and think about, can we create a local list? Can Catalonia have its own list of who are the women in global health or who are the women in health security, and bring a multi-sectorial perspective so that any decision that's happening in Catalonia, in Spain, in Europe, that we don't, run into this excuse that, well, we don't know where the women are. So I'd really encourage to use that model. The second aspect of is when we did an analysis of the COVID-19 task teams, as mentioned earlier, we found that 85% of those national task teams were majority men, but those are all appointments. They're not elected positions. So that means that there is senior leadership, top leadership at every government who's deciding who are on these task teams, and they can commit to being gender equal. They can use their political leadership and say that every committee I create will have 50-50. This is something that I'm sure my colleague here from UN Women can relate to, that having gender parity and quotas and targets is so critical. And too often we hear, well, that's going to lower the quality of expertise, but over and over, every time we take a look at that, you don't have to lower your standards of who's on the team. The talented women do exist, especially in the health sector. Also challenge what we consider expertise too. Too often these task teams do not include the important community voices. I'm really delighted to be joined here by Ms. Bombo Fall,
who is an example of like exactly the kind of, a profile that should be part of any health emergency task team, giving us community perspectives. We also need the perspectives of women that are healthcare workers, nurses especially, and midwives who are at the bedside, who are going into the communities and providing care. And then again, this is political leadership. It is not something that requires legislative change. It would be great if we can make legislative change. That's a long-term aspect of it, but in the immediate term, we can all make these kind of changes overnight. And then I want to give a final example of really, the data aspect is so critical that when we started this pandemic in the early days, there was very little data on sex and gender disaggregated, and also less data based on age and how many infections health workers were getting or other care workers. And we really need to, collect this data. And an example is to really partner with civil society organizations to collect both quantitative and qualitative data stories of what's exactly happening. Our chapter in Somalia, for example, linked up with the Somalian government to really work on making sure that data started being collected in a sex and gender disaggregated manner. And it doesn't have to be perfect, but we do have to begin. And they also partnered with other civil society organizations in Somalia and media partners to bring visibility to this issue. So I encourage us again that when we are trying to get women's voices into decision-making or women's voices into platforms, we need to do it through collective action and really link up across partners in society. And after all, it is the political leadership that has to make these decisions, but we as actors individually and in our variety of communities can really put that pressure on our governments to do better. Thank you. Yeah, thank you, Rupa. En el marco de este despliegue que explicaba Rupa, otra de las preguntas que teníamos, y es crítica también, es cómo pensamos que para conseguir estas nuevas cuotas y estas nuevas formas de componer a los decision makers, cómo el crecimiento de la presencia de la extrema derecha y de fuerzas populistas que se ven en muchos países puede estar, puede devenir un desafío en este momento, justamente para alcanzar esta línea que vemos tan clara, ¿no? Esta necesidad tan clara de poblar de forma representativa estos espacios. Esta pregunta la lanzo. No sé si Luciana, Richard, alguien. Sí. Sí, yo creo que el surgimiento de estas nuevas derechas es absolutamente peligroso y aumenta además el riesgo de las mujeres muy claramente, ¿no? Creo que en ese sentido sí hay un desafío que es conceptual, que las derechas lo que proponen, Richard hablaba algo bueno, ¿no? De la idea del pasado, ¿no? Frente a una pandemia, todo pasado fue mejor. Y lo que vienen a proponer las derechas es que el pasado, un pasado ilusoriamente mejor, fue mejor. Y yo creo que la tensión política central, más allá de los temas puntuales de nuestra agenda, es que los feminismos, el ambientalismo y el antirracismo peleamos por un mundo que es mejor. En la Argentina vivimos en una pandemia, pero el 30 de diciembre del 2020, y no azarosamente, el último día del año, como arrebatándole al año que algo bueno nos tenía que dar a las mujeres, en la Argentina se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el aborto legal. Es una lucha sustancial, como decía Ropa, en todo el mundo han aumentado los abortos inseguros, para que se mueran menos mujeres, pero también para que se pueda aprobar el aborto legal en toda América Latina, pero lo que yo llamo la revolución de las hijas, y ahí es interesante el papel de los varones, Richard, en su función en la paternidad. Aunque los números de cuidado en cantidad nos den mal, hay una subjetividad masculina que cuando está bien puesta en la paternidad es capaz de escuchar la interpelación de las hijas, no el aplauso, sino la interpelación, y ahí sí puede hacer avanzar, y que como movimiento político sí creo que es interesante tomar qué quiere decir esta aprobación del aborto legal en la Argentina. Es una apuesta al futuro. Si las mujeres se van a morir menos en el 2021 que en el 2020, para las mujeres el futuro es mejor.
lo que quieren decir los sectores conservadores es que el pasado es mejor. En un mundo que, como también explicaba Ropa, era ya prevista las pandemias, van a venir otras porque se ha roto la biodiversidad, el cambio climático, las enfermedades que saltan de animales a seres humanos, son un problema actual, pero son un problema de venir, y la industria farmacéutica solo nos ha mostrado que es capaz de profundizar la desigualdad y no de aminorarla. Yo creo que ahí sí los feminismos juegan un papel muy importante. La experiencia del aborto legal en la Argentina no es solo una ley, muestra cómo se puede unir un movimiento político callejero, de protesta social, de enorme autonomía y de horizontalidad en la construcción política, con una gestión política, y cómo esa apuesta es a futuro. Los movimientos conservadores lo que intentan es decir que no existe la violencia de género, en lo que yo llamo el negacionismo de la violencia de género, igual que hablamos del negacionismo en relación al holocausto nazi, y lo hemos visto durante la pandemia. Nos han dicho la violencia de género no existe, como hace por supuesto Vox en España, como nos dicen a nosotras y como han dicho muchos presidentes latinoamericanos, desde la calle Pou en Uruguay, son efectos colaterales de la pandemia, hasta el presidente mexicano AMLO, que dijo, bueno, en México esto no pasa porque las familias están en comunidad y no hay violencia. En esa fase entramos en un negacionismo que no es posible, como cuando ayer salen las mujeres mexicanas. Entonces, claramente, aunque no sean parte de esos movimientos de extrema derecha, hay algo que permea socialmente. Nos dicen que no existe y se oponen firmemente a la legalización del aborto y a la educación sexual. Yo creo que no solo se oponen por lo que significan esas leyes específicamente, sino porque saben que frenan el movimiento con más potencia política, que son los feminismos. Un dato que quiero dar en relación a todo lo que decía Bombo y a la necesidad antirracista y anticolonial, es que en el Brasil, que hoy está gobernado con un gobierno que claramente podemos llamar de extrema derecha, las mujeres negras o pretas embarazadas tienen 2 veces más riesgo de morir por coronavirus que las mujeres blancas en Brasil. Claramente vemos que son efectos de la pandemia que afectan particularmente a las mujeres negras, a las mujeres latinoamericanas o africanas, o sea, lo que hemos llamado el tercer mundo, y creo que lo tenemos que volver a llamar en ese sentido político, y además que el gobierno de Bolsonaro dice que defiende a la vida y se opone férreamente contra el aborto, pero vemos como no protege ni siquiera a las mujeres embarazadas. Por lo tanto, que la protección de la vida de estos sectores de la ultraderecha es solo un discurso que no protege a la vida de toda la comunidad, de todas las personas de Brasil, con uno de los índices más altos de muerte por coronavirus, pero tampoco a las mujeres embarazadas. O sea, no es una defensa realmente de determinados valores contra otros, sino una idea de la vida solo para ser dueños los varones, ¿no?, de la vida. Y ahí se denota algo muy fuerte. Por último, en relación a lo que decía Laura, la Argentina ha estado primera en el ranking de ONU Mujeres, en el país con más políticas de género, porque del 60% de sus medidas en relación a la pandemia tuvieron perspectiva de género. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que la Argentina está muy bien? No, la Argentina tuvo un 29% de aumento de denuncias de violencia, y para dar 2 cifras comparativas, la Argentina hoy en el 2021 tiene 55 femicidios, asesinatos de mujeres por ser mujeres. La población es muy similar a la de España, o sea, podemos hacer una comparación casi taxativa, y hasta que yo sé, los femicidios anuales en España llegan a 60 aproximadamente. Quiere decir que Argentina ya tiene hoy, en marzo, casi la misma cantidad de femicidios que hay en toda España en un año. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? ¿La Argentina está muy bien? No, hay problemas estructurales más grandes. En la Argentina hay un movimiento feminista que permea en lo público para que haya mejores medidas de género. Sí, se necesita también destrabar la desigualdad económica mundial, porque si nosotros, por ejemplo, todas esas medidas que se tomaron, se frenaron, porque hay que pagar la deuda externa, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, etc. ¿Qué quiero decir? Que sí, los países europeos y centrales tienen
cosas para aprender, así como decía Bombo, de África y de las organizaciones comunitarias, de lo que hacemos desde el sur, de lo que hacemos en Argentina, de lo que hacemos en América Latina, y sí también, si no volvemos a cuestionar la desigualdad económica en el endeudamiento, por ejemplo, las condiciones de endeudamiento de España en relación a la Unión Europea van a ser mucho más favorables que las de Argentina en relación al Fondo Monetario. Entonces, hay que desarmar la desigualdad económica mundial para que podamos ejercer mejores políticas y que Europa también pueda tomar lo mejor de las experiencias latinoamericanas para poder, como decía Bombo, aprender de nuestras mejores experiencias y que nosotros contemos también con la cooperación internacional para potenciar el efecto político, como lo hemos logrado con la marea verde y el aborto legal, y por otro lado, paliar las desigualdades y las grandes deudas, como el racismo, como los femicidios, la violencia de género y, por supuesto, las postergaciones laborales que en la Argentina han aumentado y el 23,9% de las jóvenes menores de 29 años hoy están desocupadas en la Argentina, y esto ha crecido claramente por la pandemia. Muchas gracias, Lucía. Voy a pasar la palabra a Richard, que tenía la mano alzada. ¿Sigues con la mano alzada? Sí, la he bajado, pero sí. Pero sí, vale, aprovecho también para comentarle a nuestra audiencia que nos escuchan, si queréis lanzar preguntas es el momento o sea, es el momento de, si alguien la tiene escondida, que la lance. Y Laura, mientras tanto, si quieres compartir el link al informe que has mencionado varias veces en el chat, igual es interesante para otras personas que nos están escuchando. Y Richard, adelante. Sí, yo, encantado, de verdad, me quedaría aquí escuchando un buen rato y reflexionando, ¿no? Pero estos tiempos, esta gestión patriarcal del tiempo también, ¿no? Que tenemos que ser productivas y terminar esto en 2 horas, pero bueno, espero que de aquí surjan redes. Yo creo, desde una perspectiva simbólica, yo creo que uno de los grandes aprendizajes de este periodo de pandemia es poner encima aquello que ha hecho posible sostener la vida. Yo creo que algo que se ha puesto en la agenda de hombres y de mujeres y encima de todas las sociedades, que la patria fundamental que nos sostiene son los cuidados compartidos, es el sistema de salud, son quienes producen los alimentos, aquellos que sostienen lo que es fundamental para la vida, y eso ha ido a la línea de flotación de los imaginarios colectivos de la masculinidad hegemónica tóxica, ¿no? Ni el supremacismo, ni la patria, ni los tanques, ni los aviones de guerra sirven para sostener la vida y sostener lo fundamental. Como apuesta política, yo creo que sería absolutamente fundamental empezar a pensar en crear un ministerio de los cuidados, darle rango de ministerio, de consejería, aquello que promueve los cuidados y los buenos tratos. Yo creo que hay que transversalizar desde ya la necesidad de la incorporación de los hombres a la agenda feminista, es decir, a todo aquello que viene a cuestionar y acompañar procesos de transformación individuales y colectivos. Yo creo que esto es absolutamente urgente, porque cuando hablamos del auge de la extrema derecha no estamos hablando solo de Bolsonaro, no solo estamos hablando de la pesadilla de Trump, estamos hablando de Víctor Orbán, de Putin, nos libramos de Salvini por poco. Es una tendencia global que tiene precisamente que ver con la crisis de la masculinidad, con los hombres asustados, con los hombres blancos que tenemos miedo a perder nuestros privilegios y nuestro lugar de poder en el mundo. Luego, es fundamental ir al corazón de la bestia. Yo creo que en este momento de empuje absolutamente exitoso de los distintos feminismos, yo creo que el año 2018, para quienes estudiamos las masculinidades, es un hito hoy en día. En cualquier investigación, en cualquier grupo de discusión que realices, todos los hombres, tengan la tendencia que tengan, están impactados por la agenda feminista. Y estamos en crisis, porque sabemos qué no debemos ser para tener vivencias y prácticas justas, equitativas y no violentas, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo llegar ahí, solos no podemos. Tenemos que hacerlo de la mano con vosotros, pero también con el impulso de las políticas públicas. Hay un elemento fundamental que yo quería subrayar muy brevemente. La violencia contra las mujeres no se puede entender sin comprender bien el origen de las violencias masculinas. La violencia que los hombres ejercemos contra otros hombres, la violencia que los hombres ejercemos contra nosotros mismos y como consecuencia de las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, la violencia que ejercemos contra las mujeres, contra los niños y contra las niñas. Esa es la verdadera pandemia que viene sufriendo nuestro
nuestro planeta y nuestras sociedades con intensidad brutal en el siglo XX y todavía estamos sufriendo las consecuencias de aquellos momentos, pero a mí lo que me preocupa muchísimo es que hayamos abandonado a los chicos varones. Es decir, hoy en día yo creo que nos podemos felicitar porque encontramos chicas en Senegal, en Argentina, en México, en India, en Cataluña, absolutamente formidables, con referentes, todas vosotras sois referentes de las niñas que están aprendiendo una relectura de su propia identidad. Lo digo por mi hija de 10 años que solo quiere ser jefa de todo, quiere ser presidenta, alcaldesa, jefa de bomberos. Y sin embargo, aquellos que están reproduciendo todavía valores y prácticas donde la violencia es un elemento fundamental para que los niños ocupen un lugar en el mundo, lo digo porque tengo un hijo de 7 años y más, y ahora las investigaciones que realizo, me parece absolutamente preocupante que los modelos dominantes de masculinidad en las relaciones de los niños pequeños sigan estando basadas en la confrontación, la competitividad y la violencia. Las manadas del siglo XXI se están educando ya. Entonces, o intervenimos o seguimos de alguna manera responsables de aquello que va a ocurrir. Y ya para terminar, o sea, para que las mujeres podáis ocupar el papel que os corresponde, los hombres tenemos que dar un paso atrás. Tenemos que cambiar nuestra forma de estar en el mundo. Y hay una buenísima noticia, es que tenemos evidencia empírica que la implicación de los hombres en los cuidados es uno de los factores fundamentales para facilitar, promover el empoderamiento de las mujeres, es decir, asumir el 100% de la responsabilidad de los cuidados y al menos el 50% de la ejecución de las tareas que reproducen y sostienen la vida, renunciando a los privilegios y a la violencia. Yo creo que son dos elementos fundamentales. En una investigación que realizamos desde Promundo en Ruanda, pudimos constatar que solamente con que los hombres acompañaran a sus parejas en todo el proceso de preparación al parto y en la crianza temprana de las criaturas, asumiendo 3 tareas de cuidado, 3 tareas reproductivas, al final del proceso, las mujeres reportaban que se había descendido en un 40% la probabilidad de que esos hombres, respecto a otros hombres de otros grupos de control, ejercían violencia contra sus parejas, contra sus hijos, contra sus hijas. Los cuidados sanan y resocializan en positivo y pueden hacerlo en clave feminista a muchos hombres, ¿no? Utilicemos esa oportunidad, ¿no? Muchas gracias, Richard. Y si quieres compartir algún link al manual, a los estudios que has hecho referencia y a otros, en el chat sería, yo creo que puede ser muy útil para la gente que nos sigue. Bombo, te paso la palabra. Nos quedan como 10 minutitos. Parece que la audiencia no se anima a hacer preguntas. Les habéis dejado totalmente impresionados. Sí que ya queremos como darle como una mirada de clausura en clave de oportunidades y de recomendaciones, ¿no? Ya las habéis ido haciendo a lo largo de toda la mesa, pero Bombo, la palabra es tuya y si además, como también representando a la sociedad civil, quieres apuntar también el rol de la sociedad civil en este momento tan clave, pues adelante. Sí, yo siempre he dicho en muchos lugares que me han dado la oportunidad de expresarme, explicar que todo lo que queremos hacer y todo el cambio que queremos hacer, si no hay conciencia de la libertad económica de las mujeres, pocas cosas podemos cambiar, porque la libertad económica es lo que permite a las mujeres de ser libres de violencia. Eso es una cosa que no es discriminatoria hacia los hombres, porque es real. Los trabajos son muy masculinizados. Casi muchas veces hay más trabajo que es solamente para los hombres que para las mujeres. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Lo que debemos hacer es intentar crear alternativas para que estas mujeres puedan tener trabajo, pueden tener economía, ella misma gestionarlo, pero también pueden ser escuchadas. ¿Cuántas mujeres llevan más de 30 años migradas? 30 años en España. Hablo de mi caso. Y siempre estoy trabajando en el mismo lugar, ese mismo lugar que es la mediación intercultural, que es un elemento imprescindible para todas las áreas institucionales, porque lo que permite a los profesionales de poder atender a la persona migrada, pero que es muy poco valoradas, porque los otros ámbitos laborales no puedo acceder porque no tengo titulaciones. Eso también es una otra
problemas que se encuentran las mujeres que tienen muchas cosas encima de ellas, que han venido con sus mochilas llenas, pero como no pueden homologar sus papeles, no pueden homologar sus titulares, no cuentan con ellas, no cuentan con sus capacidades. Y creo que las capacidades que más es valorada es las capacidades vividas. Lo que la persona, desde que nací y desde que ha cogido su mochila para venir donde está hoy, se debe valorar. Digo esto, pienso que, por ejemplo, no podemos, por ejemplo, solamente hablar o trabajar donde estamos en el país de acogida. En el país de procedencia también, de las personas migradas, se tiene que mirar y trabajarlo, porque el trabajo Nord-Sur es lo que apoya también a poder estar bien en el sentido de que nosotros seguimos colonizados, seguimos siempre. Marta puede coger su maleta e ir mañana a mi país. Yo no, yo tengo que pedir visado para venir por aquí, pero sí que hay un interés que estamos allí. Valorar las personas que tienen bagajes para promover, gestionar proyectos de co-desarrollo, para que las mujeres que están en África, en otras zonas del mundo, pueden sentirse como personas. Ahora mismo con la pandemia en África, las mujeres han dejado sus enfermedades, no van más a las consultas, porque estás pensando de qué voy a comer. Entonces, esto es una situación muy difícil. Si hablamos de que la salud es un derecho fundamental y que vamos viniendo por aquí, porque África es el futuro de todo y que lo sabemos todo, debemos apoyar a las organizaciones feministas que quieren trabajar con los proyectos de tercer sector, bueno, con los proyectos del sur, fortalecer a estas mujeres para que estas mujeres pueden tener una salud muy bien, porque cuando se habla de salud también se habla del crecimiento económico. Cuando estoy sana, me incorporo al mundo laboral, estoy colaborando y participando al crecimiento económico de mi país. Y esto es lo que nosotros pedimos. ¿Por qué? Porque con el tema de la pandemia hemos perdido muchos hijos. Hemos perdido muchos hijos que pasaron por los barcos para venir en Europa y se murieron más de miles. Entonces, ¿por qué? Porque no quieren ver más a sus madres que no tienen nada para comer porque las actividades informales que tenían ya no están. Entonces, todo eso son factores que el occidente, los países que piensan que están trabajando por el cuidado humano, pensar que también eso lo debemos poner en la mesa y cogerlo dentro de los protocolos, de los planes de trabajo que estás pensando hacer, porque realmente lo que dice el ONU Mujer, ¿no? Es decir, tenemos que apoyar a los proyectos que fomentan las mujeres. ¿Por qué? Porque funcionará. Porque funcionará porque las mujeres, como la han siempre diciendo que no pueden hacer nada, es que entonces es un desafío para ellas de decir, nosotros aportamos, nosotros llegaremos a realizar este proyecto porque sabemos que somos capaces. Y otra cosa que yo quería pedir, las organizaciones que financian este proyecto hacia el sur, que cuentan con las mujeres que viven en su cuerpo, en su piel, las realidades, sus necesidades, que lo tengan en cuenta, porque son ellas que pueden llegar al fondo, donde están los problemas y solucionarlo. Gracias. Veo a Manel reírse, porque Manel sabe lo que es africano, Manel. Sí. Manel, no sé si tú quieres hacer alguna pregunta específica a nuestros... Yo creo que todos estamos disfrutando de estas 5 intervenciones. Bueno, me reservaba un punto, pero ya que me has dado la palabra, de felicitar a las personas de la agencia, de la Dirección General, que han buscado estos cinco perfiles tan complementarios y como decía Richard, es que estaríamos escuchando a Laura, a Rupe, a Bombo continuamente. Muchas gracias. Si no me equivoco, no ha entrado pregunta específica para nuestros panelistas. Nos quedan... Hay una pregunta. Hay una pregunta. Si los ponentes tienen datos sobre parto, posparto, puerperio durante la época de COVID, ¿ha habido vulneración de derechos? ¿Qué datos existen? Quizás una pregunta para las personas que manejan estos datos. No sé si los traductores quieren...
A ver, voy a volver a leerla. Si los traductores me quieren traducir. Hola, me pregunto si los ponentes tienen datos sobre parto, posparto o puerperio durante la época de COVID. ¿Ha habido vulneración de derechos y qué datos existen? ¿Alguna de las ponentes? Rupa. Laura. No sé. Quizás si no tenemos los datos, como todos estos 5 encuentros los tendremos registrados en la página web de la Cooperación Catalana. Si alguna de las preguntas quedara sin respuesta y encontráramos esta respuesta, podríamos, Sandra, ir colocando estas informaciones. Mira, Rupa ha levantado la mano, quizás si quiere responder y ya daríamos. Muy bien. Adelante. Yeah, just very briefly, I wanted to clarify that the World Health Organization did release a report showing that 1/3 of the services around maternal care were disrupted or decreased globally. So there is data showing that when it comes to maternal care, that includes both pre and peri and post, 1/3 of those services were disrupted globally. I don't have the breakdown, but as mentioned, that this webinar will be hosted on a platform. I can follow up with sharing that report resource from the World Health Organization. Ok, perfecto. Muchas gracias, Rupa. Y quizás, bueno, un último minuto de gloria y de clausura para cerrar. Os paso la palabra una a una y vamos a clausurarlo. Luciana, tu minuto. Por supuesto que sí ha existido vulneración de derechos en los partos, mayor violencia obstétrica, que es una de las violencias de género, y justamente la lucha por el aborto legal lo que nos muestra es que es por el derecho a decidir no ser madres y por los derechos a decidir sí ser madres y cómo ser madres, y que las luchas de las mujeres no deben postergarse por las crisis. Por eso aprobamos el aborto legal el 30 de diciembre del 2020, porque en las crisis es donde más urgentes son los derechos de las mujeres. Tomar de esta experiencia argentina la necesidad de articular desde la cooperación internacional, desde Naciones Unidas, con los movimientos feministas. Cuanto más solas y aisladas nos quedamos y en nuestras casas, más retrocedemos. Tomar la palabra de las feministas, las escritoras, las activistas, por supuesto las médicas, para ser una plataforma en toda América Latina, que nosotras podamos contar con Europa, con España específicamente, con la que nos unen lazos muy específicos culturalmente, poder escucharnos y también que se puedan aprender de las experiencias del sur para potenciarnos. Y sin lugar a dudas que ese apoyo esté dado porque la posibilidad de marchar, de protestar y de escribir y de hablar para las mujeres es la puerta abierta al futuro político, y que la política no es solo cuáles son nuestras demandas, sino seguir demandando, porque la protesta es la idea de que el futuro es mejor, y la protesta hoy es feminista y antirracista. Muchas gracias, Luciana. Laura, te paso la palabra para tu último minuto de compartir con nosotros. Thanks so much, and thanks again for such an interesting conversation. I wanted to just pick up very briefly on something that Luciana mentioned very briefly, which was around the issue of debt and the fact that so many countries in the global south are struggling with really unsustainable, unpayable debt burdens, and really have very narrow amounts of kind of fiscal space to put in place the kinds of policies that we really need to see to protect women and others who are really suffering in this pandemic. And I think, you know, one of the things, I guess, a role for the UN is to really try and bring together a sort of global cooperation and solidarity around this issue, to put in place the kind of macroeconomic policies at global level, you know, by the international finance institutions and so on, that will enable the poorest countries to be able to mobilize,
all of the resources they need to put in place the kinds of policies that we need to see to ensure that we don't have this huge reversal of the progress that we've seen on gender equality. So I just wanted to finish on that point and to thank you again very much for a very rich and interesting conversation. Muchas gracias. Thank you, Lara, very much. Who else wanna take its last minute? Rupa. Yes, thank you. It's just been such a really great discussion, and driving home the point that we have to truly have a multi-sectorial approach to addressing gender equity and broader inequities. And again, I'd like to emphasize COVID-19 has a focused attention on the critical importance of health for individuals, societies, and economies. There also has been a focus on health and care workforce. I'd like to again ask all of you, please turn the applause for women in the health and care sector into decent and safe working conditions. There truly is an opportunity to equally pay them, to protect them, to end the violence that they're facing, and also ensure that women in the health and care sector are truly in leadership roles. Let's continue to mobilize collectively together. Really excited that as I lead a global movement, in the last year we had a doubling of chapters around the world. And this past few weeks ago at the World Health Organization virtual meeting, we launched with the government of France an initiative called Gender Equal Health and Care Workforce Initiative, which is meant to bring together commitments at June at the Generation Equality Forum that France is hosting, but organizations, governments, other multilateral partners all can join this initiative to really show commitment on how they plan to transform this agenda. So I echo the sentiments of my panelists here. Please act individually, work collectively, and bring that transformation, because it is a silver lining. We truly have an opportunity to redefine societies and have a new social contract, especially for women in the health and social sector. Thank you. Thank you very much, Rupa. Muchas gracias. Richard, tu turno. Sí, yo creo para los grandes retos, ¿no? que se avecinan en el siglo XXI, insistir, persistir, resistir, pensar que no habíamos alcanzado la meta, que quedaba mucho por lograr para una igualdad real de mujeres y hombres, y esa agenda tiene que continuar, pero yo quiero hacer una invitación, ¿no? a que retomemos la esperanza y la confianza de que es posible elaborar un pacto de convivencia en clave feminista entre hombres y mujeres, que es posible, que es necesario, que somos mucho más fuertes juntos y juntas, ocupando cada uno y cada una nuestra agenda específica, y que es fundamental que pasemos a la acción. O sea, el 96% de los hombres españoles estamos a favor de la igualdad cuando nos preguntan en una encuesta, pero solo un 7% somos capaces de impactar o de transformar nuestra relación con el ámbito laboral cogiendo una excedencia o reduciendo una jornada para cuidar, ¿no? La deseabilidad lo tenemos, lo políticamente lo tenemos, pero tenemos que pasar a los cambios individuales y colectivos. Y estos cambios tienen que ser no solo en el ámbito de las relaciones familiares, sino tienen que pasar a construir y a reproducir identidades tiernas, compasivas, empáticas, que el modelo hegemónico de masculinidad, que aquello que nuestros hijos pequeños deseen ser de mayores, pues eso es ser hombres feministas, ¿no? Hombres cuidadores que renuncian a la violencia de los privilegios. Asumamos, chicos, el 100% de la responsabilidad de los cuidados, compartamos la carga mental del sostenimiento de la vida y negociemos, pactemos el 50% de las tareas concretas, ¿no? Es que ricasco, muchísimas gracias, muchas gracias, cuidaros mucho. Gracias, Richard. Gracias, Richard. Bombo, es tu turno, por favor. Y muy despacio. Bueno, yo rápidamente es decir muchísimas gracias de estar aquí, pero yo lo que quería poner es que nos invirtamos en educación para los hijos de migrantes, que 43% no llegan a la universidad. Es una cosa que nos preocupa mucho, porque yo a lo mejor mañana volveré a mi país, pero mis hijos se quedarán en Cataluña, en España, y que si hay 43% que no llegan a la universidad, significa que pocas cosas estamos haciendo. Y las intervenciones también, es una cosa que he pensado que debemos hacer una incidencia en el trabajo comunitario, los bancos de alimentos, que son unas cosas necesarias de ahora mismo, las cajas de residencia
de resistencia que hicimos este año por el tema de la pandemia, pero las casas de acogida también. Apoyo financieras para las madres solas y que tienen una vida difícil con sus hijos. Y también favorecer mucho las cooperaciones internacionales que pueden ayudar mucho, porque entre todos, tendiendo la mano, creando alianza entre otros organismos, otras mujeres también, podemos llegar al cambio sin dejar al lado los hombres, porque también hacen parte de este trabajo. Muchísimas gracias de poder darme esa oportunidad de expresarme, de conocer a personas que están trabajando un trabajo digno, que es la salud, que es la vida, porque todas las vidas cuentan. Gracias. Muchísimas gracias, Bombo. Muchísimas gracias, Laura, Rupa, Luciana y Richard. Ha sido un recorrido fantástico y súper rico. Gracias por compartir todos los documentos y recursos que habéis puesto en el chat. Creo que muy útil para todas las personas que nos han seguido. Muchísimas gracias a la Dirección General por organizar esto, por ofrecerme la posibilidad de estar charlando también con estos maravillosos panelistas. Y Manel, te devuelvo la palabra. Creo que en Cataluña empezó el confinamiento un 12 de marzo. En un año nos han pasado tantas cosas que costará mucho tiempo hacer una evaluación de los números, de todo lo que nos ha pasado, de todas las vidas y todas las personas que tuvieron que marchar, y muchas en una situación de mucha soledad durante este año. Creo que también pasará tiempo hasta que tengamos verdaderamente todos los números. Creo que hay países, hay estados donde los números son muy fiables, pero creo que a lo largo del tiempo nos encontraremos con algunas sorpresas en algunas de las contabilidades. Estamos ya por más de 2,5 millones de muertos en un año, con una crisis que ha atacado a unas zonas donde los que nos dedicamos a cooperación y solidaridad habíamos trabajado con países con la fiebre de ébola, con países con la fiebre de SARS, pero nunca nos habíamos imaginado una pandemia de esta envergadura. Felicitar por la rapidez que también la comunidad científica ha sabido encontrar estas vacunas. Alguien dijo un día que si la malaria fuera en el hemisferio norte, tendríamos vacuna contra la malaria, pero la malaria es en el hemisferio sur y a partir de unos paralelos determinados, ¿no? Que la ciencia se pusiera en un año con la rapidez y con la financiación que ha tenido, también se podría trabajar para otras pandemias, otras enfermedades, otras necesidades que tiene nuestro planeta para poder atacar algunas de estas pandemias más globales. Por eso nos parecía que un año después teníamos que iniciar este ciclo para ver cómo en el mundo de la cooperación y de la solidaridad la pandemia también nos está afectando, con nuestras relaciones con nuestras contrapartes, por nuestras relaciones con otros sitios del planeta. Dentro de unos días, el día 13, hablaremos de COVID y las migraciones, porque no es verdad que este año del COVID ni hayan bajado las pateras en el Mediterráneo y las muertes en el Mediterráneo, ni hayan bajado las migraciones o continúan todo el problema de los campos de refugiados y estos 85 millones de personas que no pueden vivir en su casa, según ACNUR, porque ya tienen la tarjeta de refugiados o desplazados. Y esto no se ha modificado ni se ha parado por el COVID-19, sino que se ha ido incrementando, pero no ha estado en la agenda pública y en la agenda publicada de nuestros medios de comunicación. Seguiremos durante estos 5 webinars hablando pues, del COVID y del género, COVID y las migraciones, COVID y el medio ambiente o COVID con los derechos civiles y políticos, porque ha habido por parte de muchos gobiernos una limitación de derechos civiles y políticos aprovechando los confinamientos. Ojalá los próximos paneles tengan la sabiduría y la envergadura
de los 5 ponentes que hemos podido tener esta tarde. Y muchas gracias, Richard, muchas gracias, Rupa, Bombo, Luciana, Laura, i moltes gràcies, Sandra, per la feina que has pogut fer per administrar aquest espai. Ens veiem al pròxim webinar. Moltes gràcies a tots i totes. Gracias a todas y a todos. Gracias, Manel. Merci. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran gusto.